La sala del tribunal estaba llena, pero no era un día cualquiera. Las cámaras estaban encendidas, el público murmuraba expectante, y en el centro de todo, se encontraba el hombre que parecía no entender dónde estaba parado. Frente a él, con esa serenidad que solo otorgan los años de experiencia y la paciencia infinita, se hallaba el célebre juez de Court Improvidence, el respetado Frank Caprio. El acusado, un hombre de unos 40 y tantos, traje arrugado y corbata torcida, tamborileaba los dedos contra la mesa como si estuviera esperando su turno en una cafetería y no frente a un juez conocido por su humanidad, pero también por su firmeza. Se llamaba Ernesto Vidal. Y estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Señor Vidal, comenzó el juez con voz calmada, usted ha sido citado hoy por múltiples infracciones de tránsito, incluyendo conducir sin licencia válida y desacato previo a la autoridad. Ernesto levantó la mano abruptamente. Eso no es cierto, su señoría. Permítame explicarle. Primera interrupción. El juez Caprio entrelazó los dedos y lo miró con paciencia. Tendrá oportunidad de hablar, señor Vidal. Déjeme terminar. El murmullo del público cesó. Algunos ya intuían que aquello no acabaría bien. Como decía, además de las infracciones, existe un registro de que usted ignoró 3 citaciones anteriores. Porque nunca me llegaron, interrumpió Ernesto, inclinándose hacia adelante. El sistema está mal. Siempre está mal. Segunda interrupción. El juez respiró hondo. No era la primera vez que alguien intentaba culpar al sistema. Señor Vidal, si continúa interrumpiéndome, esto no le beneficiará. Ernesto rodó los ojos. Con todo respeto, su señoría, lo que no me beneficia es que no escuche mi versión. Tercera interrupción. Una mujer en la primera fila negó con la cabeza. El alguacil dio un paso más cerca del acusado. El juez Caprio lo miró fijamente. No había ira en sus ojos, pero sí una advertencia silenciosa. Estoy escuchando. Pero primero necesito establecer los hechos. Los hechos son que yo trabajo 12 horas al día. Exclamó Ernesto. No soy un criminal. Cuarta interrupción. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Nadie lo ha llamado criminal, respondió el juez con tono medido. Pero conducir sin licencia es una violación seria. Porque la perdí por una multa injusta. Quinta interrupción. El juez apoyó suavemente el mazo sobre la mesa, sin golpearlo aún. Señor Vidal, esta es su última advertencia. Ernesto se cruzó de brazos. Su pierna se movía nerviosamente. Algo en su interior parecía arder, una mezcla de orgullo herido y desesperación. Mire, su señoría, usted no entiende lo que es vivir como yo, dijo alzando la voz. Es fácil juzgar desde ahí arriba. Sexta interrupción. Un murmullo incómodo se extendió por la sala. Esa frase había cruzado una línea invisible. El juez Caprio inclinó ligeramente la cabeza. Señor Vidal, mi trabajo no es entender su vida. Es aplicar la ley con justicia. Pero la ley no es justa. Estalló Ernesto, golpeando la mesa con la palma abierta. Séptima interrupción. El alguacil se tensó. El juez, en cambio, permaneció inmóvil. Está usted muy cerca de incurrir en desacato directo, advirtió con voz firme. Ernesto respiró agitadamente. Por un segundo, pareció que guardaría silencio. Pero no lo hizo. Esto es un circo televisado, dijo señalando las cámaras. Todo es para el show. Octava interrupción. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el camarógrafo dejó de moverse. El juez Caprio lo observó durante varios segundos. No había ofensa en su expresión, sino decepción. Este tribunal existe para servir a la comunidad, dijo lentamente. Y usted, señor Vidal, está aquí porque eligió ignorar repetidamente sus responsabilidades. Ernesto soltó una risa seca. ¿Responsabilidades? ¿Cómo pagar multas absurdas mientras intento alimentar a mis hijos? Novena interrupción. El juez tomó el expediente, lo abrió con calma y pasó las páginas una por una. Veo aquí que usted fue ofrecido un plan de pago hace 6 meses. No se presentó. Porque estaba trabajando, interrumpió otra vez, levantándose ligeramente de la silla. Décima interrupción. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como un disparo. Suficiente. La voz del juez ya no era suave.
Señor Vidal, ha interrumpido este tribunal 10 veces. Ha mostrado una falta total de respeto hacia este proceso y hacia esta corte. Ernesto quedó congelado, sorprendido por el cambio de tono. Yo solo quería explicar. Tuvo 10 oportunidades para escuchar antes de hablar, respondió el juez. La justicia requiere orden. Y usted eligió el caos. El público contenía la respiración. El juez Caprio se recostó en su silla, observando al hombre frente a él. Durante años había mostrado compasión incluso en los casos más difíciles. Había reducido multas, ofrecido segundas oportunidades, incluso pagado sanciones de su propio bolsillo cuando la historia lo merecía. Pero también sabía que la autoridad no puede ser pisoteada. Señor Vidal, dijo finalmente, este tribunal no es su enemigo. Sus decisiones lo trajeron aquí. Y su conducta hoy ha demostrado que aún no comprende la gravedad de sus actos. Ernesto abrió la boca, pero el alguacil dio un paso al frente. Esta vez guardó silencio. El juez miró nuevamente el expediente, luego al hombre. Y en ese instante, toda la sala supo que lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de esa mañana, quizá también el de la vida de Ernesto Vidal. El mazo descansaba bajo su mano, pesado como el destino mismo, mientras sus palabras comenzaban a caer, firmes, irrevocables, marcando una línea entre la paciencia y la consecuencia, entre la oportunidad y el límite que nadie debe cruzar. Dada su conducta reiterada, su historial de incomparecencias y la falta de respeto mostrada hoy ante este tribunal, continuó el juez con voz firme y medida, este tribunal no tiene otra opción que imponer la sentencia máxima permitida por la ley en este caso. Un murmullo atravesó la sala como una corriente eléctrica. Ernesto palideció. ¿La máxima?, susurró, como si no hubiera oído bien. El juez no alzó la voz. Multa completa sin reducción, suspensión extendida de licencia por 1 año adicional y 10 días de detención por desacato al tribunal. El aire pareció desaparecer del recinto. Ernesto dio un paso atrás, como si alguien lo hubiera empujado. «Eso es excesivo», exclamó, pero esta vez su voz no tenía desafío, sino miedo. «Tengo familia». El alguacil colocó una mano firme sobre su hombro. El juez lo miró con una mezcla de severidad y algo más profundo, algo que solo quienes han visto miles de historias humanas pueden comprender. La familia es precisamente la razón por la que uno debe actuar con responsabilidad, respondió. Cada decisión tiene consecuencias. Y usted fue advertido repetidamente hoy. Ernesto tragó saliva. Su arrogancia se desmoronaba segundo a segundo. Yo no quería faltarle el respeto, balbuceó. Solo estaba frustrado. El juez apoyó los codos sobre el estrado. La frustración no justifica el desorden. La ira no sustituye el respeto. Y la desesperación no elimina la ley. Las cámaras captaban cada gesto, cada respiración tensa. Ernesto miró hacia el público. Nadie le devolvía la mirada con compasión. Algunos observaban con dureza. Otros con tristeza. 10 días, repitió en voz baja. El juez cerró el expediente. 10 días para reflexionar sobre cómo se habla en un tribunal. 10 días para pensar en sus hijos y en el ejemplo que les da. Y 1 año para demostrar que puede cumplir con las normas que rigen nuestra sociedad. El alguacil comenzó a colocarle las esposas. El sonido metálico resonó como un eco final de todo lo que no supo callar. Su señoría, dijo Ernesto, esta vez sin interrumpir. ¿Puedo decir algo? El juez lo observó durante un largo segundo. Ahora puede hablar. Un silencio absoluto envolvió la sala. Ernesto bajó la cabeza. Me equivoqué. No era una declaración grandiosa. No era un discurso dramático. Era simple. Humilde. Pensé que si hablaba más fuerte, alguien me escucharía, continuó. Pero solo demostré que no sabía escuchar. El juez lo sostuvo con la mirada. Escuchar es una de las formas más profundas de respeto. Ernesto asintió lentamente. No quería que mis hijos me vieran así. Entonces asegúrese de que la próxima vez lo vean cumplir la ley, respondió el juez con firmeza. La autoridad no es un enemigo. Es un marco que nos mantiene en orden. El alguacil comenzó a guiarlo hacia la salida. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Antes de cruzar la puerta, Ernesto se detuvo. No dijo nada más. No interrumpió.
No protestó. Solo bajó la cabeza y caminó. La puerta se cerró con un sonido seco. Durante unos segundos, nadie habló. El juez permaneció en silencio, mirando el asiento vacío donde minutos antes se sentaba un hombre lleno de rabia. Luego respiró profundamente y llamó al siguiente caso. Pero en la mente de todos los presentes, aquel momento quedó grabado. Porque no se trató solo de una sentencia máxima. Fue una lección visible, cruda, pública. En la vida, muchas veces creemos que insistir equivale a tener razón. Que interrumpir es defenderse. Que elevar la voz es ganar terreno. Pero hay espacios donde el respeto no es opcional. Y el tribunal es uno de ellos. Mientras tanto, en la pequeña celda donde Ernesto fue conducido esa misma tarde, el ruido de la puerta cerrándose tras él tuvo un significado distinto. Ya no era desafío. Era consecuencia. Se sentó en la litera de metal, mirando sus manos ahora libres de esposas pero cargadas de peso invisible. 10 días. 10 días sin poder conducir al trabajo. 10 días explicando a su familia dónde estaba. 10 días enfrentando no a un juez, sino a sí mismo. Por primera vez desde que entró a la sala esa mañana, el silencio no era una amenaza. Era un espejo. Recordó cada interrupción. Cada palabra lanzada sin pensar. Cada gesto de impaciencia. Y comprendió algo que no había querido aceptar frente a las cámaras. No estaba luchando contra el sistema. Estaba luchando contra su propio orgullo. En la sala del tribunal, el juez Caprio continuaba escuchando otros casos, ofreciendo en algunos comprensión, en otros advertencias, en otros segundas oportunidades. Pero cuando la jornada terminó y las cámaras se apagaron, se quedó unos segundos más en su asiento. Sabía que la sentencia había sido dura. Pero también sabía que a veces la firmeza es la única forma de enseñar el valor del respeto. Porque la justicia no siempre es suave. A veces es un golpe seco de mazo que despierta. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre la ciudad, dos hombres reflexionaban en lugares distintos. Uno tras un estrado, otro tras una puerta de hierro. Ambos sabían que ese día no sería olvidado. Y en algún punto entre la autoridad y la humildad, entre el orgullo y la consecuencia, algo empezaba a transformarse lentamente, casi imperceptible, como una grieta que se abre en el carácter de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había sido obligado a escuchar el silencio. El silencio en la celda no era absoluto. Había ecos lejanos, pasos en el pasillo, el chirrido ocasional de una puerta metálica. Pero para Ernesto, todo se sentía como si estuviera bajo el agua, amortiguado, distante. Se recostó contra la pared fría y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, nadie lo interrumpía. Nadie discutía con él. Nadie tenía que imponerle silencio. El silencio estaba allí, natural, inevitable. Pensó en sus hijos. En la última vez que su hija menor le pidió ayuda con una tarea y él respondió sin mirarla, distraído, impaciente. Pensó en su hijo mayor, que últimamente levantaba la voz con la misma intensidad que él había usado en el tribunal. Como si estuviera aprendiendo, sin palabras, la forma equivocada de hacerse escuchar. Un nudo se formó en su garganta. Siempre había creído que el mundo era hostil, que debía defenderse con firmeza, que si no hablaba más fuerte que los demás, sería ignorado. Pero en esa sala había ocurrido lo contrario. Cuanto más hablaba, menos control tenía. Cuanto más interrumpía, más se hundía. La imagen del juez permanecía clara en su mente. No la severidad, sino la calma. Esa calma que no necesitaba gritar para imponerse. 10 días no eran una eternidad. Pero eran suficientes. Al día siguiente, en la rutina rígida del centro de detención, Ernesto se encontró compartiendo espacio con otros hombres. Algunos hablaban sin parar, quejándose del sistema, culpando a todos menos a sí mismos. Otros permanecían callados, mirando el suelo. Por primera vez, Ernesto no intervino en las conversaciones ajenas. Escuchó. Escuchó historias repetidas de oportunidades desperdiciadas. Escuchó excusas que sonaban peligrosamente familiares. Escuchó la palabra injusticia pronunciada con rabia, como él mismo lo había hecho. Y empezó a notar un patrón. Cada relato estaba lleno de interrupciones simbólicas. Interrupciones a consejos ignorados, a advertencias desoídas, a límites cruzados una y otra vez. Se preguntó si el juez había visto eso en él. No solo un hombre molesto,
sino un ciclo. Esa noche, sentado nuevamente en su litera, recordó la 10ª interrupción. El momento exacto en que el mazo golpeó la madera. No fue solo el sonido lo que lo estremeció, sino la expresión en el rostro del juez. No era ira, era determinación. Había un límite. Y él lo había cruzado. Al tercer día, pidió papel y bolígrafo. Le tomó varios minutos decidir cómo empezar. No estaba acostumbrado a escribir disculpas. Mucho menos sinceras. Su señoría comenzó, la tinta temblando ligeramente. Se detuvo. Respiró hondo. No interrumpí porque tuviera razón. Interrumpí porque no sabía escuchar. Pensé que defenderme era hablar sin parar. Hoy entiendo que el respeto empieza por el silencio. Releyó las palabras varias veces. No buscaba clemencia. La sentencia ya estaba dictada. Buscaba dejar constancia de algo distinto, algo que ni las cámaras ni el público habían visto completamente. El instante en que su orgullo comenzó a romperse. Mientras tanto, en el tribunal, la vida seguía. Nuevos acusados, nuevas historias, nuevas decisiones. El juez mantenía el mismo equilibrio entre compasión y firmeza. Algunos se marchaban agradecidos. Otros confundidos. Algunos aliviados. Pero de vez en cuando alguien comenzaba a interrumpir repetidamente, el recuerdo de aquel hombre que lo hizo 10 veces regresaba brevemente a su mente. Y con él, la convicción de que la paciencia tiene un límite, porque sin límites no hay justicia. El 5.º día, Ernesto recibió la visita de su esposa. No hubo reproches al principio. Solo una mirada larga, cargada de cansancio y preocupación. Los niños preguntan por ti, dijo ella en voz baja. Él asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Diles la verdad, respondió finalmente. Diles que papá habló cuando debía escuchar. Ella frunció el ceño, sorprendida por el tono. ¿Estás bien? Ernesto tardó en responder. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo. No era felicidad. Era claridad. El 6.º día, comenzó a notar algo más profundo. No sentía rabia hacia el juez. Al contrario. Sentía una especie de gratitud incómoda. Porque si la sentencia hubiera sido reducida, si se le hubiera permitido continuar interrumpiendo sin consecuencia real, habría salido convencido de que su comportamiento era aceptable. La firmeza había sido un espejo brutal, pero necesario. El 8.º día, uno de los internos discutía acaloradamente con un guardia. La escena le resultó dolorosamente familiar. El tono elevado. La postura desafiante. Las palabras lanzadas sin filtro. Ernesto observó en silencio. Y cuando el hombre regresó frustrado, murmurando que nadie lo escuchaba, Ernesto habló por primera vez. A veces, dijo con calma, no te escuchan porque no les das espacio para hacerlo. El hombre lo miró confundido. Ernesto no explicó más. El 10.º día amaneció distinto. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque él lo había hecho. Cuando la puerta se abrió y pronunciaron su nombre, se levantó sin prisa. Sin resistencia. Sin discursos. Al cruzar el umbral hacia el exterior, la luz del sol lo obligó a entrecerrar los ojos. Respiró profundamente. 10 días atrás, había salido de su casa convencido de que tenía que pelear contra el mundo. Ahora salía comprendiendo que, a veces, la batalla más importante es contra uno mismo. Sabía que aún quedaba la multa. Sabía que la licencia suspendida complicaría su vida. Sabía que la etiqueta de desacato quedaría en su historial. Pero también sabía algo más. La próxima vez que alguien hablara, escucharía hasta el final. Y mientras caminaba hacia el estacionamiento donde su esposa lo esperaba, entendió que la sentencia máxima no había sido solo castigo. Había sido un punto de inflexión. Un límite trazado con firmeza para evitar una caída más profunda. Un golpe de mazo que no solo cerró una audiencia, sino que abrió una conciencia que apenas comenzaba a despertar, frágil pero real, avanzando paso a paso hacia un futuro donde cada palabra sería medida, cada reacción pensada y cada silencio entendido no como derrota, sino como la forma más poderosa de respeto. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. No un silencio incómodo, sino uno cargado de reflexión. Ernesto miraba por la ventana del automóvil como si estuviera viendo su ciudad por primera vez. Las calles eran las mismas.
Los semáforos, los comercios, los peatones apresurados, todo seguía igual. Y, sin embargo, él sentía que algo esencial había cambiado. Su esposa conducía sin decir mucho. De vez en cuando lo observaba de reojo, tratando de descifrar si esa serenidad era momentánea o genuina. Él lo notó. «No estoy enojado», dijo suavemente. «Ni con el juez. Ni contigo. Ni con nadie». Ella no respondió de inmediato. «Eso es nuevo», murmuró finalmente. Y lo era. Al llegar a casa, sus hijos lo esperaban en la sala. No corrieron hacia él como otras veces. Había una distancia invisible, una mezcla de confusión y curiosidad en sus miradas. Ernesto se arrodilló frente a ellos. «Cometí un error», dijo sin rodeos. «Y tuve que asumir las consecuencias». Su hijo mayor frunció el ceño. «¿Te castigaron?» Ernesto asintió. «Sí. Porque no supe comportarme como debía». No habló de injusticias. No habló del sistema. No habló del juez. Solo habló de responsabilidad. Esa noche, mientras cenaban, escuchó más de lo que habló. Escuchó las historias del colegio, los pequeños conflictos, las risas nerviosas. Y cada vez que sentía el impulso de interrumpir para corregir o imponer su opinión, respiraba hondo y esperaba. Era un ejercicio extraño, casi incómodo, pero también revelador. Descubrió que cuando no interrumpía, sus hijos se abrían más. Que cuando no imponía su voz, la conversación fluía con mayor naturalidad. Días después, recibió una notificación oficial con los detalles del plan de pago obligatorio. En otro momento habría reaccionado con furia, habría maldecido el sistema, habría buscado a quien culpar. Esta vez, se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a hacer cálculos. Sería difícil. Ajustado. Pero posible. Llamó al número indicado y, cuando la operadora comenzó a explicarle las condiciones, no la interrumpió ni una sola vez. «Gracias por su paciencia», le dijo ella al final, con un tono ligeramente sorprendido. Ernesto colgó el teléfono y sonrió apenas. Una pequeña victoria invisible. Semanas más tarde, regresó al tribunal para formalizar ciertos documentos relacionados con su caso. No estaba citado ante el juez directamente, pero debía presentarse en la oficina administrativa. El edificio le produjo una sensación distinta esta vez. Ya no era un escenario de confrontación. Era un lugar donde había aprendido algo esencial. Mientras esperaba en la fila, observó a un hombre discutir acaloradamente con un empleado. «Nadie me explica nada aquí», gritaba el hombre. Ernesto sintió un eco familiar en esas palabras. Por un instante, dudó si intervenir. No quería entrometerse. Pero tampoco quería quedarse indiferente. Cuando el hombre se apartó, todavía furioso, Ernesto se acercó con cautela. «A veces», dijo con voz tranquila, «si bajas un poco el tono, te escuchan mejor». El desconocido lo miró con escepticismo. «¿Y tú cómo lo sabes?» Ernesto sostuvo su mirada. «Porque aprendí la lección de la manera difícil». No dio más detalles. No necesitaba hacerlo. Esa misma tarde, mientras caminaba por el pasillo que conducía a la salida, vio una figura familiar al fondo. El juez caminaba acompañado por un asistente, revisando unos documentos. Ernesto sintió un leve nudo en el estómago. Podría haber seguido de largo. Podría haber fingido no verlo. Pero no lo hizo. Se acercó con paso firme, aunque respetuoso. «Su señoría», dijo cuando estuvo a una distancia prudente. El juez levantó la vista. Tardó apenas un segundo en reconocerlo. «Señor Vidal». No había dureza en su tono. Tampoco familiaridad. Solo equilibrio. «No vengo a discutir nada», aclaró Ernesto de inmediato. «Solo quería agradecerle». El asistente miró al juez con curiosidad. «¿Agradecerme?», preguntó el magistrado. Ernesto asintió. «En ese momento pensé que me estaba castigando de más. Ahora entiendo que me estaba poniendo un límite que yo mismo nunca supe ponerme». El juez lo observó en silencio. «Los límites no son castigos», respondió finalmente. «Son estructuras. Sin ellos, nos desmoronamos». Ernesto respiró profundamente. «Aprendí a escuchar». El juez sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron.
Entonces la sentencia cumplió su propósito. No hubo apretón de manos. No hubo dramatismo. Solo un leve asentimiento mutuo. Cuando Ernesto salió del edificio, el aire parecía más ligero. Sabía que el cambio no estaba garantizado para siempre. Que el temperamento no desaparece de un día para otro. Que habría momentos de tensión, de impulsos viejos queriendo regresar. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: conciencia. Cada vez que sentía la urgencia de interrumpir, recordaba el sonido del mazo golpeando la madera. No como una amenaza, sino como un recordatorio. El recordatorio de que el respeto se construye palabra a palabra, y silencio a silencio. En su trabajo, comenzó a notar cómo sus compañeros reaccionaban distinto cuando él no monopolizaba las conversaciones. En casa, las discusiones se volvieron menos frecuentes. Incluso su hijo mayor empezó a moderar su tono, como si estuviera aprendiendo de un ejemplo nuevo. Un ejemplo que no se imponía gritando, sino escuchando. Y aunque nadie fuera del tribunal supiera exactamente lo que había ocurrido aquel día frente al juez, las consecuencias positivas se extendían mucho más allá de esas paredes. Porque la verdadera sentencia máxima no había sido los 10 días. Había sido la confrontación directa con su propio carácter. Había sido el momento exacto en que entendió que interrumpir no era fortaleza, sino inseguridad disfrazada. Y mientras la vida continuaba su curso, con sus desafíos inevitables y sus tensiones cotidianas, Ernesto avanzaba con una nueva disciplina interna, frágil pero firme, consciente de que cada conversación es una oportunidad para elegir entre imponer o comprender, entre reaccionar o reflexionar, entre hablar sin pensar o guardar ese segundo extra que puede cambiar por completo el rumbo de lo que está a punto de suceder. El verdadero juicio nunca terminó cuando el mazo golpeó por última vez. Continuó en cada conversación interrumpida que decidió no cortar, en cada impulso que aprendió a dominar, en cada silencio que eligió respetar. Porque hay sentencias que se cumplen en días, y otras que se cumplen en carácter. Con el paso de los meses, la historia de aquel hombre que interrumpió 10 veces al juez se convirtió en algo más que una anécdota televisiva. Se convirtió en un espejo para todos los que alguna vez han confundido volumen con razón, prisa con inteligencia, terquedad con valentía. Ernesto no volvió a ese tribunal como acusado. Volvió como ciudadano. Pagó cada cuota. Cumplió cada requisito. Esperó pacientemente la restitución de su licencia. Y cuando finalmente sostuvo el nuevo documento en sus manos, no lo vio como un permiso para conducir. Lo vio como un símbolo, el privilegio recuperado tras haber aprendido el precio del respeto. Pero la transformación más profunda no fue administrativa. Fue interna. Un día, su hijo mayor llegó a casa furioso por una injusticia en la escuela. Hablaba rápido, atropellando palabras, lleno de indignación. Antes, Ernesto habría reaccionado corrigiendo, imponiendo disciplina inmediata. Esta vez, lo miró y dijo simplemente: «Termina. Te escucho». El niño habló durante varios minutos sin ser interrumpido. Cuando terminó, bajó la voz por sí solo. La rabia se había diluido en el acto mismo de ser escuchado. En ese instante, Ernesto comprendió algo monumental: escuchar no es pasividad. Es poder controlado. Es liderazgo silencioso. Y fue ahí donde la lección alcanzó su verdadera grandeza. Porque aquella sentencia máxima no había sido una derrota pública. Había sido una oportunidad privada de reconstrucción. Una sacudida necesaria. Un límite trazado con firmeza para impedir una caída mayor. En el tribunal, el juez continuó impartiendo justicia con la misma combinación de compasión y autoridad. A lo largo de su carrera, había visto miles de rostros, escuchado miles de historias. Pero sabía que no todos recordaban la multa exacta o los días de detención. Lo que realmente dejaba huella era el momento en que alguien entendía que la ley no está para humillar, sino para ordenar. Y ese entendimiento es el punto donde nace la verdadera madurez. Un año después de aquel incidente, Ernesto decidió hacer algo inesperado. Solicitó permiso para participar como voluntario en un programa comunitario que orientaba a personas con infracciones menores. No hablaba como experto. No hablaba como ejemplo perfecto. Hablaba como alguien que se equivocó públicamente, y decidió no repetir el error. No pierdas tu oportunidad por orgullo, decía en esas charlas sencillas. A veces, la diferencia entre una advertencia y una condena es un minuto de silencio.
Sus palabras no eran grandilocuentes. Eran honestas. Y la honestidad tiene una fuerza que ninguna interrupción puede opacar. La historia que comenzó con desafío terminó con conciencia. Lo que inició como confrontación se transformó en crecimiento. Y lo que parecía un castigo severo se reveló como una intervención necesaria. Porque el respeto no se exige. Se practica. Porque la autoridad no se destruye gritándole. Se honra comprendiéndola. Porque cada vez que interrumpimos sin escuchar, no solo cortamos palabras, cortamos oportunidades. Aquel día en el tribunal fue transmitido a miles de espectadores. Algunos comentaron la dureza de la sentencia. Otros defendieron la firmeza del juez. Pero pocos conocieron la historia completa, la del hombre que salió esposado, y regresó transformado. Y esa es la parte que realmente importa. No el momento del castigo, sino el instante del cambio. Porque todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos sido ese hombre. Hemos hablado antes de tiempo. Hemos dejado que el orgullo conduzca nuestras respuestas. Hemos confundido defensa con ataque. Pero también todos tenemos la posibilidad de hacer lo que él hizo después. Detenernos, reflexionar, asumir y corregir. La grandeza no está en no equivocarse. Está en saber rectificar. El eco del mazo ya no suena como amenaza en la memoria de Ernesto. Suena como recordatorio. Como un compás marcando el ritmo de una vida más consciente. Cada vez que siente el impulso de interrumpir, escucha ese eco interno y elige diferente. Y esa elección, repetida una y otra vez, construye un hombre nuevo. La sentencia máxima no destruyó su vida. La redefinió. Porque a veces el acto más poderoso que podemos realizar no es hablar más fuerte, sino escuchar más profundo. No es ganar una discusión, sino aprender de ella. No es tener la última palabra, sino saber cuándo guardarla. Y así, lo que comenzó como un enfrentamiento terminó siendo una lección que trasciende tribunales, cámaras y titulares. Una lección sobre límites. Sobre respeto. Sobre responsabilidad. Sobre el poder transformador de un simple, pero decisivo, silencio. Porque al final, el verdadero veredicto no lo dicta un juez desde el estrado. Lo dicta nuestra conciencia cuando aprendemos que cada palabra tiene peso, cada interrupción tiene costo y cada acto de humildad tiene la capacidad de cambiar el rumbo completo de una vida que, por fin, entendió que escuchar no es debilidad, es grandeza.